Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de XHGDL Radio? ¿Cómo les va en esta tarde de miércoles? De bastante calorcito todavía. Yo aquí tengo mi ventilador porque miren cómo estoy aquí sudando el calorcito que hace, pero bueno, nos adaptamos, aquí nos adaptamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Y bueno, si ustedes no me conocen, pues yo soy Fabi Torres o Fabi Mini Huertos. Y bueno, pues comparto todos estos temas de los huertos porque me encanta esta actividad de tener un huerto en casa. Y de verdad que considero que es una actividad que todas las personas deberíamos de saber, aunque no lo hagamos tan como para completar nuestra alimentación al 100%, pero de verdad que es una actividad muy gratificante que de verdad incluso hasta alimenta el alma, aparte de comer sano, ¿cierto? Y bueno, váyanme saludando, si se van conectando, pónganme ahí de dónde se conectan, salúdenme. O si me ven también en diferido, también pueden ponerme Fabi, te vi en diferido, saludos. Y bueno, amigos, pues el día de hoy el tema que les traigo pues es sobre un insecto que pues es muy útil en el huerto. Y es que bueno, a veces nosotros cuando vivimos en la ciudad o hemos vivido todo el tiempo en la ciudad, desde niños, ¿no? Sobre todo, pues muchas veces tenemos como la idea de que los insectos son malos, ¿no? ¿Cierto? O de que es un insecto, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vivimos en la ciudad, tenemos nuestra casa y pues se tiene mucho la idea, ¿no? De que los insectos pues hay que matarlos porque nos pueden picar, nos pueden, pues alguna mordidita o algo así, traernos alguna enfermedad incluso, pero fíjense que no todos los insectos pueden ser algún riesgo para nosotros los seres humanos. Y de hecho este insecto pues es de mucha utilidad en el huerto. Y estoy hablando de las catarinas o mariquitas, que también les dicen, también se les dice comúnmente, y bueno, había otros nombres más en otros países que la verdad no me acuerdo. Pero bueno, las catarinas pues provienen de la familia de los escarabajos. Entonces, al ser de esta familia de los escarabajos, bueno, pues su cuerpo es algo robusto. Normalmente está hecho como tipo, no cascarón, pero vamos, no son invertebrados, pues no tienen huesos como la mayoría de los insectos, no tienen huesos como nosotros y pues no tienen huesos como la mayoría de los insectos. Y bueno, su cuerpo es robusto, es circular y convexo. Y llega a medir o mide por lo general entre 2 a 10 milímetros, es decir, 1 centímetro aproximadamente. Yo creo que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida alguna catarina. Y bueno, pues por lo general creo yo que las más comunes pues son las que son de unos 5 milímetros, más o menos, medio centímetro. Yo creo que esas son las que son más comunes. Y fíjense que solo en México existen alrededor de 200 especies, imagínense nada más, son muchísimas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Yo la verdad no pensé que fuera a haber tantas, digo, a lo mucho pues sí he visto, pues por lo general vemos, ¿no? De variedad, sobre todo de colores, que puede ser pues rojo, puede ser amarillo, puede ser color naranja, puede ser color negro. Esas son las variedades que existen en cuanto a color de las catarinas. Y bueno, pues también por lo general es un acabado, se ve la catarina como muy brillante, ¿cierto? Su forma en las alas se ve muy brillante, como si fuera incluso como un terminado plástico, se pudiera decir, de tan brillante que es.
pero no todas son así. Algunas pueden incluso tener pelos en su cuerpo, ¿no? Esto la verdad sí me da como algo de cosita que llegan a tener pelos, pero bueno, pues estas son de las variedades que hay de las catarinas. También puede ser que algunas que sean color liso, o pueden ser la mayoría pues tienen sus pequitas, ¿no? Tienen pequitas de color negro, que es como algo muy muy característico pues de estos animalitos que nos ayudan en el huerto. Las catarinas, como muchos insectos, en su vida, digamos, de que nacen, pues sufren una metamorfosis. ¿Qué es lo que se refiere con una metamorfosis? Bueno, las catarinas por lo general, bueno, pues nacen de huevo, que normalmente son depositadas en la parte posterior de las hojas, y son huevos de color amarillo o naranja, que se ponen como en grupitos. No sé si a ustedes les ha tocado ver en alguna hoja de alguna planta que tengan en su casa, que tengan al aire libre, que se ve, es un grupo de huevos que son pues amarillos. Entonces por lo general estos van a ser los huevos de las catarinas. Posteriormente, ya que salen del huevo, pues son una larva. Empiezan a ser una larva, y esto es algo como muy curioso porque ya cuando están a punto o digamos que en la etapa terminal de ser larva, pues incluso llegan a ser más grandes, o se ve un poco más grande la larva que el tamaño de la catarina. Y esto, bueno, pues la catarina por lo general pues es cóncavo, es así una cupulita, por así decirlo, ¿cómo se puede decir? Bueno, algo así redondo. Y la larva, pues como el nombre lo dice, pues sí es como alargado. Entonces, si pusiéramos la catarina y si pusiéramos la larva en la misma parte para medirlas, la larva llega a ser mucho más grande que la propia catarina, y es muy muy curioso porque estas larvas, o sea, no tiene ningún indicio de que vaya a ser una catarina. O sea, si no supiéramos o no conociéramos por ver en internet o de alguna información cuáles son las larvas de la catarina, de verdad que no podríamos deducir intuitivamente que esa larva se va a convertir en una catarina. Voy a cambiar aquí un poquito los datos porque creo que está fallando un poquito. Bueno, esperemos que no. Y entonces, pues sufren esta metamorfosis para convertirse de larva a catarina. Y aquí, bueno, pues igual como los gusanos, por ejemplo, no los gusanos, las orugas, las mariposas, pues también ellas sufren una metamorfosis, ¿no? De cambiar de oruga a mariposa. Y entonces las catarinas, pues ¿en qué nos van a ayudar en el huerto? Las catarinas son muy, muy importantes en el huerto. ¿Y esto por qué es? Esto es porque las catarinas son carnívoras, y no me refiero a carnívora pues porque coman carne como nosotros, ¿no? Me refiero a que pues comen otros animales. Comen otros animales, y es aquí donde la catarina pues nos va a ayudar. No todas las catarinas son carnívoras, algunas son vegetarianas, es decir, estas no comen otros insectos, otros animales vivos. Comen ya sea que sea por hongos, o también pueden comer el polen de algunas flores. Entonces estas catarinas pues no suelen ser de ayuda en el huerto. Incluso pueden llegar a ser plaga, puede ser incluso estas catarinas ser el efecto contrario de lo que queremos que nos ayuden en el huerto. ¿Y por qué es el efecto contrario? Bueno, pues porque se vuelven una plaga al no estar ayudando, e incluso si consumen el polen de algunas flores y esas flores pues son
importantes para luego tener el fruto, pues es cuando no nos ayudan en el huerto, y bueno, pues es cuando se vuelven pues una plaga. En el momento que sean muchas, pues puede ser contraproducente y puede ser que incluso nos estorben o sea, digamos, un problema el tener estas catarinas en el huerto. Entonces, las que nos van a ayudar en el huerto pues van a ser todas las catarinas que son carnívoras. ¿Y por qué en específico? Bueno, porque justamente en el huerto se presentan plagas que son pues con otros insectos, como por ejemplo los pulgones. Los pulgones, bueno, dentro de las plagas que se pueden presentar en el huerto, pues pueden ser hongos, pueden ser los pulgones, pueden ser infinidad de plagas que se nos puedan presentar, la arañita roja, la mosquita blanca, pueden ser muchas. Entonces la catarina nos va a ayudar porque se va a comer los pulgones. Los pulgones, ¿porque es una plaga? Porque bueno, pues se presentan en las plantas y los pulgones se alimentan de la savia de las plantas. Entonces, al irle absorbiendo la savia de las plantas, pues las va debilitando. Entonces las va debilitando al grado que, bueno, pues pueden llegar a morir las plantas. Es muy común los pulgones que se presenten en la planta del jitomate, también se presenta en la planta del frijol, se presentan en muchas. Y bueno, pues los pulgones pues necesitamos pues combatirlos, porque como les decía, pues pueden llegar a debilitar tanto la planta que las mata. Y bueno, pues matar la planta del jitomate, pues obviamente ya no vamos a tener jitomates. Entonces las catarinas se comen estos pulgones, se comen la mosquita blanca, se comen también algunos que son que pueden ser como más pequeños. Hay unos que son, híjole, creo que son los ácaros, que también suelen ser animalitos que se presentan en las plantas como plaga. Y bueno, pues las catarinas pues se van a comer a todos estos animalitos que son un problema para el huerto. Entonces, bueno, las catarinas también se llegan a comer, son los ácaros, perdón, me equivoqué del nombre. Son los ácaros, también los piojos harinosos y insectos con escama. También se comen los huevos de otros insectos, entonces pues también hay, y las larvas y las orugas. Entonces, pues son unos animalitos ahora sí que muy, muy comelones, pero que bueno, pues nos van a ayudar en el huerto. Las catarinas llegan a comer entre 300 y 500 pulgones mientras están en su etapa de desarrollo, es decir, mientras son larvas y todavía después larvas, llegando a hacer que coman en su vida incluso hasta 8000 pulgones en todo su ciclo de vida. Entonces, pues es una gran ayuda. Sin embargo, siempre tenemos que tener como otro método para combatir las plagas, porque al 100% las catarinas pues no nos van a poder ayudar, al menos que nosotros pudiéramos de cierta forma meter o poner una crianza de catarinas y ponerlas en el huerto. Esa sería como la única forma en la que solamente con catarinas pudiéramos combatir la plaga. Sin embargo, es muy difícil que solamente con catarinas se combata una plaga. Entonces siempre hay que ayudarnos de métodos que nos ayuden a controlar las plagas. Bueno, hay muchos métodos, sobre todo los que yo recomiendo, y los recomiendo de hecho en mi curso para crear tu huerto y cultivar en casa. Recomiendo solamente los métodos que sean ecológicos, o se dice control biológico de plagas. ¿Por qué? Porque
dentro de la mayoría de las filosofías de los huertos en casa, pues es el que sea natural, que sea, ay, perdón, que sea orgánico, que sea natural, pues porque pues ya sabemos que existe todos los productos de la agricultura convencional, agricultura industrializada, y bueno, pues esos ya tienen químicos, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a poner a cultivar alimentos en casa, nuestros propios alimentos, pues la idea es que sea de manera más natural posible. Entonces, claro que existen muchos métodos que podemos utilizar para que sigamos manejando nuestro huerto, nuestro cultivo de plantas. Hola, ¿qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Liz? Qué gusto verte. Entonces, les decía, hay muchos métodos, o sea, hay muchas plantas que nos van a ayudar a combatir las plagas, o sea, no necesitamos forzosamente, se tiene mucho esa idea que la agricultura industrial, que solamente se pueden combatir las plagas por medios químicos, y no es cierto. La verdad es que dentro de la misma naturaleza hay muchas plantas que nos ayudan al control biológico, es decir, por ejemplo, el ajo es algo muy común, el ajo, la cebolla. ¿Por qué? Porque tienen el olor tan fuerte que todas estas plagas, estos animalitos, estos bichitos, insectos que se vuelven una plaga, pues no les gusta el olor. Entonces aquí les dejo esta recomendación. Incluso, claro que habría que ver dependiendo qué plaga sea la que se presenta, pero esta es como la más básica, es la de hacer moler ajo con cebolla y chile en caso de que quieran. Y bueno, pues esa nos ayuda para varias plagas, al menos para la de los pulgones. Entonces, amigos, pues esta es lo que les quería platicar sobre las catarinas. Ahora sí que pues son buenas aliadas en el huerto, y de hecho pues no hay que matarlas, incluso aunque no tengamos cultivo de hortalizas, porque bueno, pues son animalitos que no nos van a hacer ningún daño, y que incluso, bueno, pues se necesitan en la naturaleza en general. Yo ahora sí que promuevo la no violencia y entonces pues procuro en la medida de lo posible pues no matar animalitos. Digo, si me sale alguna arañita o incluso las cucarachas, aunque me dan cosita, pero bueno, trato de sacarlas y ya mejor que se vayan a otro lado, ¿no? Que no me molesten, pero no sin la necesidad de matarlos. Dice Liz, me recuerda las clases, los temas que nos platican me recuerdan las clases de la universidad. ¡Ay, qué bien, Liz! ¡Qué bien! Porque digo, realmente, bueno, a veces muchos temas ecológicos no se toman mucho, pero creo que no se tocan mucho, pero creo que últimamente sí ya los están retomando, o ya los están tomando más bien. Y la verdad es que eso me da mucho gusto, porque al menos en mi caso, que ya tengo rato que salí de la escuela, ¿verdad? Al menos en mi caso yo les puedo decir que no, o sea, prácticamente nunca se tocaron temas así de cómo cuidar la naturaleza, o al menos no era como su típico, sí, la biología, y recuerdo haber visto algo de ecología, pero era como, a mi parecer, era como una continuación de biología, porque era así cómo están los ecosistemas, cómo están las plantitas, cómo son los ecosistemas, es lo que me acuerdo, pero no como unos métodos así tal cual de cómo podemos ayudar al medio ambiente. Y bueno, teniendo un huerto, la verdad es que también se ayuda muchísimo al medio ambiente, porque disminuimos la emisión de CO2, disminuimos la emisión de basura orgánica, que luego la basura orgánica, si la botamos sin tratarla, pues genera gases de efecto invernadero. Entonces a nosotros mismos abonar nuestra tierra en el huerto, pues nos ayuda ayudamos al medio ambiente a que no se genere tanta basura y a que no se emitan tantos gases de efecto invernadero. Incluso aunque no tengamos un huerto,
la recomendación es compostar todos estos residuos orgánicos, porque a final de cuentas pues se vuelven tierra nuevamente y nos ayuda para las plantitas, para que tengan nutrientes y se pongan bonitas y relucientes. Yo creo que todo mundo tiene plantas de ornato en su casa, entonces pues nos ayuda, o incluso aunque no tengamos planta, lo podemos todo esto pues compostar y pues ponerlo, echarlo al parque, echarlo en algún otro lado donde se pueda utilizar nuevamente, que es algo que menciono mucho. En la naturaleza no existe la basura. O sea, en la naturaleza todo se vuelve a utilizar, todos los residuos orgánicos se vuelven a utilizar porque siguen siendo alimento para la tierra y para otras plantas. Y pues todo, incluso las cosas secas de las plantas, hojas secas, absolutamente todo, pues se biodegrada y se vuelve tierra nuevamente, y a final de cuentas eso es nutrientes para otras plantitas. Y entonces, amigos, pues bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Así es que no maten a las catarinas, esas no son riesgosas en absoluto para el ser humano, y pues de hecho nos ayudan con las plantitas, nos ayudan en el huerto, y bueno, pues también se comen otros animalitos que bueno, a lo mejor esos pudieran ser algo dañinos, al menos en el huerto pues sí ayudan así. Bueno, amigos, pues eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Y bueno, pues les recomiendo pues seguir toda la programación de XHGDL Radio. Recuerden, tenemos muchos programas de gran interés que son muy buenos. Entonces, pues chequen la programación de XHGDL Radio. Y bueno, pues seguimos todavía con la pandemia, entonces que seguimos cuidando. Y bueno, pues los veo el siguiente miércoles a las 4. Muchas gracias a ti, Liz, por estar aquí. Muchas gracias a los que se conectaron. Y bueno, pues los veo el siguiente miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Les mando un abrazo fuerte y pues que tengan un lindo miércoles. Chao.